Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios no te espera en la meta. Diga después de mí, Dios no me espera en la meta. Una vez más, Dios no me espera en la meta. Ahora dile a la persona que tienes a tu lado, Dios no te espera en la meta. Al que tienes del otro lado, Dios no te espera en la meta. Vamos por favor a abrir la escritura allí en el Salmo 23. Este es uno de los salmos favoritos por el gremio cristiano evangélico. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 4. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Salmo 23, versos del 1 al 4, dice la palabra de nuestro Dios así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. ¿Le gusta esto? Qué maravilloso es darnos cuenta que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros y atento a cada una de nuestras necesidades. Pero el Salmo continúa y dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Vea qué hermoso. Algo que quiero que entendamos, amados hermanos, es que sin importar el momento en el que nos encontremos o la temporada por la cual estemos transitando, Dios está interesado en cada uno de nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está interesado en ti. Hoy vivimos en una generación en la que la mayoría de las personas buscan garantías. Garantías que les puedan dar la certeza del resultado que buscan. Y no es que esto esté mal o sea algo malo. Sin embargo, surge un problema. Y el problema se da cuando como seres humanos no nos atrevemos a avanzar cuando lo que está delante de nosotros es incierto. ¿Cuántas veces el temor nos ha paralizado? ¿Cuántas veces la dificultad o la adversidad ha impedido que nosotros sigamos avanzando? Llámese enfermedad, llámese problemas familiares, llámense problemas económicos. Muchas veces los obstáculos se vuelven para nosotros como en un punto final. Y aun cuando no tengamos certeza, amados hermanos, deseo que usted sepa que Dios está interesado en usted. Por esta razón es que necesitamos como hijos de Dios desarrollar un mayor nivel de confianza en el Señor. Porque aun cuando nuestros procesos sean difíciles de entender y de transitar, Dios está a nuestro lado. Creo con todo mi corazón que cuando hablamos de confiar en Dios, no hablamos simplemente de cerrar los ojos a la realidad que estamos enfrentando y aparentemente negarla. Creo más bien que el confiar en Dios nos hace entender que no estamos solos durante el proceso que vivimos. Hoy día, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando tengo problemas económicos, de salud, familiares, laborales? E incluso esos problemas emocionales que a nadie le suelo contar. La respuesta, amados hermanos, va más allá de simplemente creer que Dios está con nosotros, como si solo Dios se limitara a acompañarnos y contemplar nuestra desdicha y nuestra soledad. La realidad y la verdad revelada en la Escritura nos enseña que Dios está con nosotros, pero participando de nuestras crisis y dolores. Dios está tan comprometido con nosotros que nuestro dolor y tristeza, nuestra soledad, no le es desconocida. Él la entiende y, escuche bien, la comparte. Y durante todo el proceso, Dios no te está esperando en la meta como diciéndote, hijo, avanza, aquí te espero.
Él está transitando junto a ti el proceso. Y eso es algo que a veces se nos olvida y pensamos, ¿dónde está Dios en esta situación que estoy enfrentando? ¿Dónde está Dios en medio de este problema, en medio de esta crisis, en medio de esta situación que estoy viviendo? La respuesta es, está a tu lado y está comprometido contigo. No solamente nos ha dado promesas que nos garantizan que nos dará la victoria, sino que Él está transitando el proceso, por doloroso que sea, por difícil que lo sientas, está transitándolo contigo. ¿Por qué? Porque Él está sosteniendo tu alma y está alimentando tu fe. Así que en medio de nuestros procesos, por duros, merecidos o injustos que pudieran ser, Dios los está transitando contigo. Él no te está esperando en la meta. No está solo animándote y diciéndote, ven hijo, avanza. Él no solamente está observando tu proceso, Él está a tu lado, paso a paso, sintiendo lo que tú sientes y animando tu corazón a que en medio de la dificultad tú puedas ser perfeccionado y le des al finalizar tu proceso y durante la transición de tu proceso la gloria a Dios. Hay procesos en nuestra vida, amados hermanos, que son muy dolorosos, que son difíciles de transitar, pero se cumple en nosotros la promesa dada por el Señor Jesucristo cuando Él dijo, no los dejaré solos. Yo voy a estar con ustedes. Y eso es algo que no podemos dejar de tener presente. ¿Por qué? Porque el mundo y nuestras circunstancias nos gritan, ¿dónde está tu Dios? Y es ahí donde nosotros debemos de levantar el escudo de la fe y seguir confiando en el Señor. Mire, para muchos creyentes, el atravesar por procesos duros y difíciles es una señal de que Dios pudiera estar enojado con ellos. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? ¿En algún momento ha sentido que sus circunstancias obedecen a una consecuencia de una mala decisión, a una consecuencia de alguna debilidad en usted? Muchos de nosotros llegamos a autoflagelarnos y autosentenciarnos y decir, es que esto me está sucediendo porque yo no he estado a la altura de lo que Dios espera de mí. Y mire, el decir que Dios espera algo de nosotros, pienso que es expresar algo que está muy lleno de orgullo. Porque ¿qué podría esperar Dios de nosotros? Si nuestro corazón constantemente se inclina hacia lo malo, si somos seres falibles, finitos, llenos de defectos y áreas de oportunidad. Cuando usted está enfrentando las crisis, cuando usted está enfrentando el problema, no considere que Dios pudiera estar enojado con usted y que esa prueba que está enfrentando es un castigo. Porque no es así. Si bien muchos de nosotros tomamos decisiones que traen consigo sus propias consecuencias, aún en medio de esas circunstancias merecidas, Dios sigue teniendo el control. Y Él sigue teniendo un propósito de bendición para nuestra vida. Cuando usted y yo atravesamos por situaciones y procesos injustos, que no los provocamos nosotros, sino que obedecen a decisiones de terceros, aún allí la mano del Señor está sobre nosotros. Y Él está transitando a nuestro lado, caminando junto a nosotros. Esta es la expresión que quiero que tenga presente. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, Él estaba hablando del Espíritu Santo, cuya expresión en el griego es parakletos, que es aquel que camina con nosotros y junto a nosotros. No es aquel que simplemente nos espera en la meta y dice, aquí está la promesa, vamos, esfuérzate para que la alcances. No, Él está a tu lado y está avanzando a tu ritmo y te dice, yo estoy contigo, no temas. No te dejaré, no te abandonaré, yo estoy a tu lado. Y amados hermanos, esto es maravilloso porque entonces podemos descansar en el Señor.
Muchas veces nuestros procesos nos están mermando, nos están debilitando, nos están frustrando. ¿Por qué? Porque tenemos una visión equivocada respecto de ellos. Y lo vuelvo a leer. Para muchos creyentes, el atravesar por procesos duros y difíciles es una señal de que Dios pudiera estar enojado con ellos, como si la prueba fuera un castigo. Sin embargo, debemos recordar que todo proceso tiene en sí mismo un propósito de bien para nosotros en Cristo. Todo proceso en tu vida tiene un propósito de bien para nosotros en Cristo Jesús. ¿Lo cree así? Entonces, para nosotros los hijos de Dios, la adversidad no es un problema, es una oportunidad. Y tenemos que ver en medio de cada situación difícil, dura, injusta que enfrentamos, la oportunidad que Dios nos da para desarrollar nuestro carácter, para aumentar nuestra fe y para depositar en el Señor un nivel más alto de confianza. Amén. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 17. 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Fíjese cómo lo describe el apóstol Pablo. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos. Nosotros nos estamos muriendo porque no alcanzamos a tener aquello que deseamos. Nos sentimos devastados, destruidos, desanimados, frustrados, desmotivados. Y sentimos que el mundo se nos cae encima. Y el apóstol Pablo te lo dice desde la perspectiva del cielo. Y él declara, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, si los vivimos, si los transitamos de acuerdo a la voluntad de Dios, producirán en nosotros una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Amén. Ahora, podemos estar atravesando por procesos de aflicción infructíferos, estériles, donde solamente tenemos aflicción de nuestra alma y de nuestra carne. O podemos hacer de ese mismo proceso un proceso que glorifique a Dios y que nos permita ser moldeados a imagen de Jesucristo. Debemos entender que en medio de toda prueba, Dios está en control. Y no solamente eso, Dios está acompañándonos y Él está caminando a nuestro lado paso a paso, proceso a proceso, llevándonos hacia un punto en el cual nosotros podamos ver las circunstancias y digerir el entorno desde la perspectiva divina, donde nuestros problemas vistos desde la perspectiva humana son enormes, pero vistos desde la perspectiva divina son ligeros y efímeros. No pasa nada, Dios está en control. Y si me despiden, no pasa nada, Dios está en control. Y si tengo problemas con mi empleador, no pasa nada, Dios está en control. Y si abro mi billetera y no tengo los recursos que yo esperaba tener, no pasa nada, Dios está en control. Cada uno de nosotros debe de aprender a desafiar su fe. Si tú no desafías tu fe no va a crecer. Necesitamos aprender a confiar en Dios en medio de nuestras dificultades, entendiendo que no estamos solos. Él está con nosotros y paso a paso Él está avanzando hacia la victoria. Es verdad que como seres humanos tendemos a apreciar de forma desmedida nuestra comodidad. Sin embargo, debemos recordar que nuestros pensamientos no son tan altos como los pensamientos de Dios y que nuestros caminos, muchas veces, amados hermanos, a nuestros ojos pueden parecer rectos. Sin embargo, los caminos de Dios son aún mejores que los nuestros. De manera que cuando tengamos que atravesar por dificultades,
cuando atravesemos por procesos dolorosos e injustos, vamos a recordar dos principios fundamentales que nos van a permitir transitar por ese proceso doloroso sin que nos veamos nosotros comprometidos en ese transitar. El primer concepto que quiero que tenga presente, el primer principio es que Dios le ama y Él tiene pensamientos de bien para usted. Dios le ama. Diga con convicción, Dios me ama. Una vez más, Dios me ama. Una vez más, Dios me ama. Y sabes, si Él verdaderamente te ama, Él tiene para ti pensamientos de bien. No puede haber en su mente un despropósito para ti. Y si hay alguna circunstancia adversa que llegue a tu vida, sea porque tú te la ganaste o porque simplemente es parte de las circunstancias que llegan a nuestra vida, Dios sigue en control y Él puede hacer que esa circunstancia que tenía como objetivo destruirte, te haga más fuerte. Porque así es Dios. Él nos ama y tiene pensamientos de bien para nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado con mucha convicción. No, con mucha convicción le vas a decir lo siguiente. Dile con mucha convicción. Dios me ama más que a ti. Ay, pastor, se oye hasta egoísta. ¿Cuántos sintieron la expresión egoísta? Es que Dios nos ama a todos igual. Sí, Dios nos ama a todos por igual, pero Dios no confía en todos por igual. ¿Por qué? Porque eso depende de la cercanía que cada uno de nosotros cultive con Él. Ahora, la manera en la cual cada uno de nosotros disfruta del amor disponible de parte de Dios para nosotros, sí cambia. Entonces, yo como el apóstol Juan puedo declarar, Dios me ama más que a ti. Y eso no significa que sea una verdad desde la perspectiva divina, porque Dios nos ama a todos por igual. Pero desde mi perspectiva, sí, Dios me ama más que a ti. Porque yo lo he experimentado, porque yo lo he cultivado, porque mi relación con Él me hace saberme suyo y me hace saber que Él es mío. Cuando tú desarrollas un vínculo de ese nivel, te sientes seguro. ¿Por qué? Porque sabes que en la relación hay reciprocidad, sabes que en la relación hay compromiso, sabes que en la relación el vínculo no es superficial, no es efímero, pero eso solamente se obtiene en la medida en la cual tú y yo estamos dispuestos a cultivarlo. Decir, Dios me ama, es muy sencillo, a veces pareciera incluso como que carece de significado para muchas personas. Pero cuando tú llegas al punto en el cual entiendes su amor y de acuerdo al nivel de relación que has tenido con el Señor, tú puedes decir, Dios me ama más que a ti. Eso me refiere a que hemos estado cultivando una relación muy personal. Conmigo se pueden escandalizar, pero nadie se escandaliza del apóstol Juan. El apóstol Juan dice, entonces el discípulo al cual Jesús amaba. El discípulo al cual Jesús ama. Nadie dijo nada. ¿Por qué te autodenominas? ¿Por su relación? Pedro no se describe así, pero Juan sí. Diga después de mí, cada uno de nosotros decide el lugar que ocupa en la mesa del Señor. Cada uno de nosotros, amados hermanos, va a determinar el lugar que va a ocupar en la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos por igual. Pero la forma en la cual nosotros correspondamos y tengamos una actitud recíproca hacia lo que Dios nos ha dado, nos va a colocar en una posición diferente. Así que en medio de la prueba y de la dificultad, usted debe de saber que Dios le ama y que Él tiene pensamientos de bien para usted. Tal vez usted está pensando que en esta etapa de su vida, que en este proceso que está enfrentando, usted se encuentra solo. Pero déjeme recordarle lo que la Escritura dice. Y la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, porque deseo darles un futuro y una esperanza.
Dios está contigo aquí y ahora. Y Él estará contigo en cada etapa que te toque transitar. El segundo principio es igual de valioso y es entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene como finalidad bendecirnos, aún su disciplina. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene como finalidad bendecirnos, aún si estuviéramos atravesando por un proceso disciplinario de parte de Dios. Porque es importante que entendamos que Dios busca nuestro bienestar, busca nuestra bendición. Él quiere transformarnos y que nosotros seamos a imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 28. De hecho, si usted recapacita un poco sobre las diferencias en cuanto a los vínculos, Jesús jamás les expresó a los discípulos que Dios era el Padre de todos ellos. Cuando Él les enseña a orar, les dice, ustedes orarán así. Padre nuestro. Pero siempre Él manejaba una diferencia entre su relación con el Padre y nuestra relación con el Padre. Hay una enorme diferencia y aunque somos hijos, y Pablo acertadamente lo expresa de esta manera, hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, nuestro nivel de relación y deleite es diferente. Porque cada uno de nosotros determina hasta qué nivel profundiza en su relación con el Señor. Por eso el Señor Jesucristo decía resueltamente, mi Padre, que es también Padre de ustedes. Pero la relación que ustedes tengan con Él ya depende de ustedes. Esta no se construye en automático. ¿Comprende esa diferencia? Entonces, es bien importante que lo tengamos presente. Romanos capítulo 8, verso 28, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos aquí aman a Jesucristo? Entonces la situación que pudieras estar enfrentando, Dios la está permitiendo por tu bien. Porque Dios quiere mostrarte cosas que posiblemente con tus sentidos no has alcanzado a percibir. Y implícitamente no está el deseo de que tú seas destruido por este proceso, sino que seas transformado y perfeccionado. Cuando tú y yo comprendemos estos dos principios, que Dios nos ama y que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene como finalidad bendecirnos, es que entonces podemos confiar en Dios. Entonces podemos darnos cuenta del incomparable valor que tiene en nuestra vida, el darnos cuenta que no estamos viviendo esta temporada solos. Dios está con nosotros y Él prometió no dejarnos. ¿Por qué le expreso esto y hago tanto énfasis en ello? Porque el corazón humano tiende a sentirse solo. Y cuando te sientes solo, tiendes a decepcionarte de aquellos que prometieron estar a tu lado. Y particularmente, cuando se trata de Dios, comienza a haber en nosotros pensamientos erróneos respecto de su voluntad y su propósito para nuestra vida. Es que si Dios me amara, no hubiera permitido que esta situación llegara a mi vida. Es que si realmente Dios tuviera pensamientos de bien para mí,
no permitiría que yo transitara por esta situación. ¿Sabes? Dios la está permitiendo porque quiere formar a Cristo en ti. Y tal es su propósito que no te ha dejado transitarlo solo. Él está a tu lado. Por eso el salmista dice resueltamente, aunque ande en medio del valle de sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tú no me has abandonado en medio de la dificultad, en medio de la tempestad. Tú has estado conmigo. Y eso es lo que debemos de tener siempre presente. Dios está con nosotros. Él no nos está esperando en la meta. Él está corriendo junto a nosotros. Él está transitando el proceso junto a nosotros. Y Él puede percibir el sentir de tu corazón. Él puede sentir esa tristeza. Él puede sentir ese dolor. Por eso la Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todos y cada uno de nosotros, porque Él entiende a la perfección nuestra condición. Entonces, cuando te sientes desesperado, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes triste, cuando te sientes indiferente, cuando te sientes apático, Él está ahí a tu lado, animando tu corazón, diciéndote no te distraigas con lo que tus sentidos perciben. Pon tu mirada fija en Jesús, el autor y perfeccionador de tu fe. Persevera, sigue adelante, avanza. Yo estoy contigo. Qué maravilloso es cuando nosotros, amados hermanos, podemos armarnos de esta actitud y entonces descansar en el Señor. Amén. Vean lo que nos enseña Hechos capítulo 27. Este es un pasaje muy hermoso que está rodeado de tragedia. ¿Por qué? Porque es el pasaje en el cual el apóstol Pablo, nos narra el naufragio. Hechos capítulo 27, versos del 20 en adelante. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la palabra de nuestro Dios así. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en esa misma barca? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en esa misma condición? Hay días tan difíciles, hay días tan duros, hay procesos tan dolorosos que se asemejan a un momento en nuestra vida donde aparentemente no aparece ni el sol ni las estrellas. No hay nada que en alta mar nos pueda dar rumbo. Porque esa es precisamente la finalidad en alta mar de las estrellas y del sol. Obtener nuestra ubicación y saber hacia dónde movernos. En este caso, la situación que estaba enfrentando tanto Pablo como todos los que con él estaban era una situación, un proceso incierto. No había garantías de nada. No sabían hacia dónde se iban a mover. No sabían qué vendría después de esta situación que ellos estaban enfrentando. Y en la vida, amados hermanos, si no le ha llegado, le llegará en algún momento procesos y situaciones que no le permitan a usted saber con certeza qué vendrá después. Y a veces esos procesos son tan difíciles, tan incómodos en nuestra vida, que nos hacen perder toda esperanza de poder trascender. Hasta este momento podemos darnos cuenta cómo toda la embarcación, toda la tripulación está sintiendo los estragos del proceso. Yo no sé en qué proceso te encuentres ahora. Tal vez estás teniendo un problema financiero, posiblemente estás teniendo un problema familiar, estás teniendo un problema personal de diferentes índoles, pero lo que sí puedo decirte es que en medio de tu tormenta Dios no te ha abandonado, Dios está contigo. Dice el verso 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Pablo está fungiendo como en la figura que el Espíritu Santo funge o desempeña cuando tú y yo nos metemos en procesos difíciles por nuestras propias decisiones.
¿A cuántos de ustedes les gusta entrar, dijera el proverbio, en camisa de 11 varas, solitos? Bueno, solo a mí. Solo a mí me gusta meterme en problemas. Pero déjeme decirle que aun cuando muchas veces me meto en problemas a causa de mis propias decisiones, el Espíritu Santo siempre viene con una voz apacible, como la del apóstol Pablo, y me dice, te lo dije. Porque es lo que está haciendo Pablo. Ya todos estaban desesperados, todos ellos estaban afligidos, tan afligidos que ni siquiera comían. Y entonces Pablo se pone en medio de todos ellos y les dice, se los dije, debían de haber seguido mi consejo. Pero bien, como no lo siguieron, no hay problema. No estoy enojado con ustedes. Quiero ayudarles a corregir su error. Vean nada más el inmenso amor de Dios por nosotros. Porque muchas veces, amados hermanos, llegamos a creer que Dios está enojado con nosotros. Y ni para pedirle que me ayude. ¿Cómo le voy a pedir que me ayude si abiertamente lo desobedecí? Y ahora lo que estoy enfrentando tiene que ver directamente con la consecuencia de tener un corazón duro y entenebrecido. ¿No quiere sacar el látigo y golpearse también? El mejor lugar a donde puede usted correr cuando se equivoca es a los pies de Jesús. El lugar donde va a encontrar consuelo, el lugar donde va a encontrar restauración, el lugar donde va a encontrar perdón, es a los pies de Jesús. No hay otro lugar. Pablo les dice, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Muchas de nuestras decisiones naturales, amados hermanos, tienen consecuencias naturales, pero no tendrían por qué destruir nuestro avance en Jesús. A veces llegamos a ser tan severos sobre nosotros mismos que nuestras fallas nos impiden buscar a Dios. Hay una condena tan severa sobre nuestra vida que nos sentimos indignos del Señor. Y lejos de correr a Él y buscar perdón, misericordia, restauración, nos alejamos de Él porque decimos, le fallé. Y hoy quiero decirte que aún en medio de tu proceso doloroso, difícil, Él está contigo y Él no te abandonará. Dios no está desde su trono mirando cómo sufres a causa de tus propias decisiones y diciendo, se lo merece. Él está a tu lado y te dice, vamos a salir de esta. Él está contigo. Él no te ha dejado ni te dejará. Las consecuencias de nuestras decisiones, amados hermanos, no desaparecen, pero incluso Dios está con nosotros en el transitar de ellas. Y eso debería de alentar nuestro corazón a perseverar en amarle y en buscarle todos nuestros días. Dice el apóstol Pablo, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Estas expresiones son maravillosas que me dicen que Pablo ha cultivado una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque ha desarrollado sentido de pertenencia. Le pertenezco y me pertenece. Soy suyo y Él es mío. En Cantares encontramos una expresión muy semejante y la amada dice, mi amado es mío y yo soy suya.
Este sentido de pertenencia es el que debe de regir nuestra relación con Dios en medio de toda adversidad, en medio de toda tempestad. Pablo dice, ciertamente no podemos ver las estrellas ni el sol. Esta situación que estamos enfrentando nos ha desalentado. Esta circunstancia es demasiado severa para todos nosotros, pero algo que quiero que sepan es que Dios está en control. Y lo sé porque tengo convicción en que Él me ama y Él ha enviado a su ángel a confirmármelo. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Cuando tú estás confiando en el Señor en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad o en medio de tu escasez, Dios se glorifica a través de ese proceso, te bendice y bendice a aquellos que contigo están. Y algo muy importante, amados hermanos, es que ninguna circunstancia tiene el poder de sabotear los propósitos de Dios. Dios tenía el propósito de que Pablo se presentara ante el César. Y ese propósito, ninguna tormenta lo iba a boicotear. Ninguna situación que pudieras enfrentar en tu vida va a destruir el propósito que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Tú necesitas tener esa confianza y esa certeza. ¿Por qué? Porque toda tormenta en nuestra vida es temporal. ¿Cómo nosotros transitamos por esos procesos? Con fe. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, mira, Pedro, que Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que no falte tu fe. ¿Por qué? ¿Qué es, según el apóstol Juan, lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Entonces necesitamos seguir confiando en el Señor y saber que Él está con nosotros en medio de toda dificultad. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 25, así que ánimo, señores. Vean la expresión del apóstol Pablo, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Los propósitos de Dios no nos eximen de sus procesos. ¿Y sabes cuál es el problema con muchos de nosotros? Que cuando atravesamos por el proceso, no lo vivimos a la manera de Dios. Amamos tanto nuestra comodidad que cuando el proceso comienza a doler, lo soltamos. Y yo creo que es tiempo de que nos levantemos como hombres y mujeres de fe, que se atreven a confiar en el Señor en medio de la tempestad. El fuerte viento sigue azotando nuestra barca, las olas siguen intentando inundar nuestra embarcación, pero nosotros estamos confiando en el Señor. Nosotros estamos creyendo en Él. Nosotros estamos resueltos a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque aunque andemos en ese valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y no importa lo que tengamos que perder o la situación que tengamos que atravesar, si Él está a nuestro lado, amados hermanos, Él es nuestra garantía. Él es nuestra ganancia. A mí una de las expresiones que más me gustan en el Antiguo Testamento es cuando Dios reparte las tierras a todas las tribus de Israel y deja sin heredad a la tribu de Leví. Y entonces todos comienzan a preguntarse, ¿por qué no le ha dado heredad a la tribu de Leví? Y el Señor responde y dice, porque yo soy su herencia. ¿Qué prefiere usted? ¿Riquezas, terrenos, fama, popularidad? ¿O que el Señor le diga, yo soy tuyo y tú eres mía? El Señor le está hablando a su iglesia. Y el Señor sabe, amados hermanos, lo que nos está esperando en la esquina, hablando en términos de tiempo. Y esta palabra debemos de
permitirle al Espíritu Santo que la grabe en lo profundo de nuestro corazón, porque esta palabra es la que nos va a dar certeza en los momentos de dificultad, donde te sientas solo, donde parece ser que estás perdiendo el control de tu vida y que no hay esperanza para ti. Allí Dios te dice, sí hay esperanza, yo estoy contigo, sí hay destino, yo estoy a tu lado. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Gloria al Señor. Mire, Dios no promete que nuestros procesos serán cómodos o fáciles. ¿Alguno de ustedes ha deseado en algún momento que su vida fuera más sencilla? Mira, si tu vida fuera más sencilla, no serías la grandiosa persona que hoy eres. Porque créame una cosa, aunque aún hayan áreas de tu vida que ser perfeccionadas, que ser mejoradas, eres la mejor versión que podrías ser. Y mucho de ello es gracias a todas las situaciones difíciles, duras, injustas que has tenido que vivir. ¿Por qué? Porque te han formado el carácter, porque han desarrollado tu fe, porque esas pruebas te han hecho doblar tus rodillas y derramar tu corazón delante de Dios. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Y si es la voluntad de Dios para mí en Cristo, es porque Él tiene un plan más alto que yo no alcanzo a comprender. Esta es una situación para la cual yo no tengo respuestas, pero Él sí. ¿Qué me corresponde hacer? Seguir confiando en Él, esperando en Él. En Juan capítulo 14, verso 1, el Señor Jesucristo dice, ¿confían en Dios? Confíen también en mí. Vamos, confía en mí, te dice el Señor. Confía en mí que tu proceso no te va a destruir. Tu proceso va a cumplir mi propósito en tu vida y yo estaré contigo durante ese transitar. Entonces, es importante que entendamos que Dios no promete que nuestros procesos serán cómodos o fáciles. Dios promete estar con nosotros y acompañarnos, sosteniendo nuestras vidas, y no solo eso, sino que Él está completamente comprometido con nosotros, de manera que podemos descansar en Él mientras que avanzamos hacia la meta. En la imagen vemos a un niño pequeño tomando de la mano a su padre. Yo le pregunto, ¿cuánto temor cree que hay en el corazón de ese niño al transitar por ese lugar que para él es desconocido? No hay temor. ¿Por qué? Porque su padre está con él. Y sabe, nuestro problema muchas veces como cristianos no es un problema conceptual, porque en cuanto al concepto sabemos que Dios está con nosotros. Nuestro problema es relacional, porque no hemos cultivado un nivel de relación que nos haga sentir que verdaderamente Él está con nosotros. Y no estoy hablando de sentir algo en lo natural, sino más bien percibir esa convicción en nuestro espíritu de que Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo alcanzamos? Desarrollando una relación con Dios, buscándole más en oración, buscándole más a través de su palabra, día con día, cultivando esa amistad con el Espíritu Santo. Entonces, quiero que tenga esto presente. Dios no promete que nuestros procesos serán cómodos o fáciles. Dios promete estar con nosotros y acompañarnos, sosteniendo nuestras vidas. Y no solo eso, sino que Él está completamente comprometido con nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está completamente comprometido contigo. Y si en este momento tu barca está siendo azotada, no te preocupes, porque Él cumplirá en ti lo que te ha prometido. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Aleluya. Dios no falla, amados hermanos. Y aunque nosotros como Pablo y toda aquella tripulación no veamos hacia dónde nos dirigimos, Dios está en control.
Pablo dice, vamos a tener que naufragar en alguna isla. Dios ya sabía en cuál. Y Dios ya había dispuesto lugareños para que pudieran estar expuestos al mensaje de Pablo. Con Dios no hay casualidades. Todo estaba trazado en la intencionalidad del corazón de Dios por cumplir su propósito con Pablo. Hay un propósito de Dios sobre tu vida y ese propósito se va a cumplir. Él no te va a abandonar en medio de la dificultad. Daniel capítulo 3, versos del 19 en adelante, dice la palabra del Señor así. En el contexto, recuerden que Nabucodonosor ha erigido una estatua y él desea que al ritmo de la música todos se postren ante esa imagen. Pero Sadrac, Mesach y Abednego decidieron no inclinarse ante esa imagen. Y es en este contexto donde se da esta historia. Verso 19. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Digan conmigo, cambió su actitud hacia ellos. El mundo te suele ofrecer un compromiso efímero. Si haces lo que el mundo quiere que hagas, continúa siendo condescendiente contigo. Pero apenas tu respuesta contradiga sus deseos, su actitud cambia. Y nosotros debemos de tener esto presente. Porque cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, no nos debería de extrañar que en apariencia la prueba se incremente. Pero eso solamente es signo de que estamos por alcanzar la victoria. Dice la palabra del Señor que Nabucodonosor cambió su actitud hacia ellos. Entonces mandó que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Va a haber procesos en nuestra vida, amados hermanos, que pareciera que estamos siendo arrojados dentro de ese horno ardiente. Muchas personas en derredor han atravesado por las mismas situaciones y no han salido adelante. Estos son los hombres fornidos que tomaron a Sadrac, Mesach y Abednego y los aventaron al horno. Ellos fueron alcanzados por las llamas y perecieron. Muchos de ustedes al atravesar por situaciones adversas han dicho, si fulano, sutano, perengano, que tenía mejor posibilidad, mejor capacidad, no lo logró, ¿qué me espera a mí? ¿Dónde estás, oh Dios? Él está contigo, Él está a tu lado, Él te ha prometido sacarte adelante. Amén. Dice la palabra del Señor que estos jóvenes cayeron atados de pies y manos dentro del horno en llamas. Y vea lo que dice el verso 24. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Entonces le respondieron, así es, su majestad. Y él exclamó, pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. En el horno de fuego no estás solo, el Señor está contigo. En medio de la tormenta no estás solo, el Señor está contigo. En medio de la prueba no estás solo, el Señor está a tu lado. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, no estás solo, el Señor está contigo. Y sabes una cosa, el mantenernos fieles al Señor en medio de la prueba siempre da testimonio de que Dios está en control.
Vean lo que dice la Escritura. Verso 25. 26, perdón. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que nos cuida. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que vela por ti. Él está a tu lado. Él está con nosotros. Así que cuando percibas que la circunstancia se pone difícil y que es semejante a un horno en llamas, confía. Dobla tus rodillas y dile: Señor, si tú estás conmigo, yo voy a poder salir adelante, yo voy a poder vencer. Y es que esto es maravilloso, porque entonces podemos ver el cuidado de Dios en cada detalle, en cada situación, en cada circunstancia, por insignificante que sea para ti. Dios está allí para dar testimonio de su poder y su grandeza. Cuando ellos salieron de en medio del horno en llamas, era evidente que Dios los había guardado. Ese cuarto hombre que estaba con ellos, que tenía la apariencia como hijo de los dioses, era la manifestación de Dios guardando y protegiendo a su pueblo. Muchos de nosotros vamos a ser testigos de cómo Dios va a manifestar su gracia en medio de nosotros y dará testimonio de su poder a aquellos que en torno a nosotros esperaban que fuésemos destruidos, esperaban que viniéramos a menos, esperaban que no alcanzáramos el propósito de Dios. Pero mientras que nosotros confiamos, nosotros, amados hermanos, podemos prevalecer. Dice la palabra del Señor en el verso 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Vean nada más, qué maravilloso. Grande y fiel es nuestro Dios. Entonces, de esto aprendemos, amados hermanos, que en medio de la prueba debemos confiar en Dios. Diga: debo confiar en Dios. Debo entender que Él está conmigo. Debo de ser paciente. Otra vez, debo de ser paciente. Otra vez, debo de ser paciente. ¿Cuántos de ustedes están diciendo: ya, apúrese? Debo de ser paciente. Usted tiene que ser paciente. Los procesos de Dios, amados hermanos, nos están perfeccionando. Y Él no hace nada al vapor. Él lo hace bien. Y si en algún momento usted se le deshace en sus manos, Él no lo desecha. En la parábola del alfarero, allí en Jeremías capítulo 18, dice que estaba fabricando una vasija y ésta se deshizo en sus manos. No desechó el barro, lo volvió a tomar e hizo algo mejor. Nuestros aparentes tropiezos, nuestras aparentes derrotas, solo le permiten a Dios perfeccionar nuestra vida si nosotros disponemos nuestro corazón a que Él obre en nosotros. Y para eso necesitamos ser pacientes. Entonces, en medio de toda prueba, tú necesitas confiar en Dios. 2, entender que Él está contigo. 3, ser paciente. 4, no perder la fe. Dile a la persona que tienes a tu lado: en tus dificultades, no pierdas la fe.
No pierdas la fe. No pierdas la fe. Mire, amado hermano, perder la fe no es terminar renegando de Dios. Perder la fe es simplemente tomar una actitud de indiferencia ante lo que Dios quiere hacer en medio de ese proceso para su vida. Hablamos del sacerdote Elí. Dios le dice, voy a traer juicio sobre tu casa. Y el sacerdote Elí dice, pues Él es Dios. Si Job hubiera escuchado eso, Job hubiera corrido a hacer un sacrificio y pedir misericordia para sus hijos. Pero Elí dice, pues, ¿qué puedo hacer ya? No perder la fe implica incrementarla. Porque lo que no crece en Cristo se atrofia. Nuestra fe tiene que crecer y tienes que desafiar tu fe. Y tienes que permitirle a tu razón comprender que Dios va más allá de ella. No te estoy diciendo cierra tus ojos y simplemente abraza un pensamiento mágico. No, te estoy diciendo que confíes en lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado y creas en tu corazón que Dios lo puede hacer ahora en tu presente y que Dios estará contigo en el futuro, pero no pierdas la fe. Las circunstancias son especialistas en arrebatar de nuestro corazón la fe. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a observar con nuestros sentidos. Y cuando las situaciones se ponen difíciles, tendemos a sentir inseguridad y inestabilidad. ¿Pero qué requerimos en esos momentos? Poner nuestra mirada en Jesús y saber que Él no falla. Jesús no falla. No pierdas tu fe. Y quinto, no dejes de avanzar. No dejes de avanzar. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir creciendo. Dios no nos está esperando en la meta. Él está caminando con nosotros. Él está a nuestro lado y nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú sientas que eres inadecuado, cuando tú sientas que Dios no debería por qué comprometerse con alguien como tú, tienes que recordar lo que la palabra del Señor enseña. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 25. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, en medio de tu proceso doloroso, cuando no hay palabras, cuando no hay expresiones, el Espíritu Santo está a tu lado y Él le está comunicando a Dios cómo estás viviendo el proceso. Y Él intercede por ti. El Espíritu Santo le está pidiendo a Dios que su fortaleza sea sobre de tu vida. Que tu fe no se apague, que tu corazón siga ardiendo. Y mientras tanto, del otro lado tienes al diablo lanzándote sus dardos de fuego, diciéndote, ¿para qué continúas? Tú no has cambiado, tú eres la misma persona, mírate. Y es ahí donde debemos de ponernos el casco de la salvación, donde debemos decidir levantar el escudo de la fe, donde debemos ceñirnos el cinturón de la verdad, donde cada uno de nosotros debe de saber que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando Satanás viene a nuestra vida y nos quiere sentenciar, nosotros debemos recordar que nuestra deuda ya ha sido pagada en la cruz del Calvario.
Amén. Bien, concluimos con esta porción. Y es 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 16 al 18. Si usted puede ver en la imagen, usted ve a un hombre abrazando a quien representa a Cristo. Así me gustaría que usted se visualizara a partir de ahora en sus momentos difíciles. Porque en sus momentos difíciles, en sus procesos duros, usted no está solo. El Señor está a su lado. Y Pablo mismo lo expresa. Y él dice en 2 Timoteo 4, del 16 al 18 lo siguiente. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué el apóstol Pablo puede expresar esto con libertad sin amargura? Porque el apóstol Pablo tiene una experiencia que a muchos de nosotros nos hace falta. Y es la experiencia de caminar con Jesús. Caminar con Jesús, amados hermanos, no se limita a venir a la iglesia. Caminar con Jesús va mucho más allá de simplemente levantar nuestras manos y cantar. Caminar con Jesús implica involucrarlo en todos los momentos de nuestra vida. Los que no son cómodos, los que no son difíciles, los que no son adversos, los que no son injustos, todos. Cuando tú lo involucras, entonces hay una experiencia que surge de esa relación que te da certeza en medio de tu proceso y te dice que Él estará contigo. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo su propósito. El Señor está a tu lado y te va a dar fuerzas para que se cumpla su propósito. Y Él te va a librar de toda adversidad, de toda situación que pudiera llegar a tu vida. Sea que tú la hayas provocado o sea que sea injusta. El Señor va a pelear contigo y por ti. Y Pablo nos dice tan resueltamente y convencido, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. En otras palabras, el proceso que estoy viviendo es duro y doloroso, pero estoy consciente que si tengo a Jesús en mi vida, el sufrimiento es ligero y efímero y en nada se compara con la gloria que yo voy a experimentar cuando llegue a la meta. Y no llegaré a esa meta solo, el Señor me acompañará, porque Él prometió estar a mi lado, porque Él prometió no dejarme. Y es entonces cuando podemos decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él va a estar contigo. Él no te está esperando en la meta. Él está caminando junto a ti en este proceso. Él está a tu lado en medio de esta dificultad, en medio de esta necesidad. Y Él entiende mejor que nadie las inquietudes de tu corazón. Él mejor que nadie sabe cómo lo estás viviendo, cómo lo estás atravesando. Y Él te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Lo crees? Ponte de pie, vamos a dar gracias.